¿Alguna vez alguno de ustedes se ha dicho alguna de estas frases o algo parecido, como el loro viejo no aprende a hablar, que es una expresión muy colombiana? Yo soy negada para tal cosa, no nací para esto, ay, yo sabía que esto no era lo mío, yo mejor me quedo donde estoy, o sea, no, yo como que no, yo no encajo acá, mejor yo me quedo donde estoy. Entonces tomen un momentico, piensen si alguna vez se han dicho una frase de estas, por ejemplo, con el tema del inglés. Sí. Y bueno, esta charla no es tan académica, pero hay mucha investigación, académica en el sentido, digamos, la idea es que sea, ¿no? Que podamos fluir, pero realmente todo esto está basado en investigación. O sea, todo lo que yo les estoy compartiendo Wow. está basado en investigaciones que se han hecho a lo largo de más de 30 años, ¿no? Entonces, eso es importante como también, como si no me las creo, ¿no? La evidencia, sí, está basado en investigación. Ok, entonces esa es la mentalidad, ¿no? Sistema de creencias. Mi sistema de creencias es todo lo que yo creo que está en mi mente. Ahora, hay algo hay una teoría de las dos mentalidades y esta es una teoría de una profesora de psicología de la Universidad de Stanford en Estados Unidos que eh, lleva más de 30 años trabajando y ella nos dice es que existen dos tipos de mentalidades, ¿no? Entonces les voy a contar pues estas cuáles son. Entonces, uno de los tipos de mentalidades es lo que se llama la mentalidad fija. Aquí estamos en modo teoría, ¿no? Entonces es un concepto teórico, se llama fija, y es cuando yo creo, recuerden, mentalidad, creencias, cuando yo creo que la inteligencia o que mi inteligencia y mis habilidades son rasgos innatos, yo creo que la gente nace con cierto tipo de inteligencia y nace con ciertas habilidades y que no se pueden modificar mucho. Entonces, aquí entra la creencia sobre que hay personas que nacen, como que tienen talentos y unas que no, ¿sí? Como que es una cosa un poco blanco y negro, ¿sí? Entonces, esa es la mentalidad fija. Entonces, aquí es donde yo digo, no, es que yo no sirvo para el inglés, yo no soy artista, yo no sirvo para la matemática no es lo mío. Aquí es donde entra esa mentalidad fija, esas creencias que te dicen, no, es que hay cosas que sí y que no, ¿no? Por ejemplo, y aquí sí quisiera que participaran en el chat, ¿alguna vez alguno de ustedes se ha dicho alguna de estas frases o algo parecido, como el loro viejo no aprende a hablar, que es una expresión muy colombiana? Yo soy negada para tal cosa, no nací para esto, ay, yo sabía que esto no era lo mío, yo mejor me quedo donde estoy, o sea, no, yo como que no, yo no encajo acá, mejor yo me quedo donde estoy. Entonces tomen un momentico, piensen si alguna vez se han dicho una frase de estas, por ejemplo, con el tema del inglés. Y Edwin me dirá en el chat. Aquí dice Elizabeth, hacernos una introspección nos ayuda a conocer y revisar para mejorar. Sí se puede. Dice Diana, sí lo he pensado y quizás dicho también. Ok, Dice Carlos, dice, llevo 20 años diciendo que el inglés no es lo mío. Y ahora. ok, Andrés dice, no las he dicho en primera persona, pero sí en tercera. Carol dice, en ok, algún momento, todas estas frases han sido parte de mis pensamientos. Kaylis dice, ok. sí lo he dicho. Vane dice, en Bueno, algún momento yo también he dicho eso. Ok, van muchas personas. bueno, qué importante, es muy importante hacer esta reflexión porque cuando hablamos de mentalidades, se vale, es decir, el objetivo realmente es reconocer mi mentalidad fija, ¿sí? Y ahorita les voy a hablar de la otra mentalidad, pero aquí es donde yo tengo que ponerme lente y estar súper atenta a reconocer la mentalidad fija, porque la mentalidad fija, estos pensamientos de, es que tú no puedes, no naces para esto, es que claro, ¿sí? Es lo que nos frena, ¿no? Entonces, gracias por compartir, quienes han compartido y quienes están como internamente pensándola, y también quienes dicen, bueno, tal vez yo no lo he dicho como de mí misma, pero en tercera persona de otras personas, ok, miren, entonces ahí estamos viendo como
¿yo qué creo sobre el aprendizaje? Porque finalmente si miramos todas estas frases es, ¿cuál es tu creencia sobre aprender? Entonces, yo no nací para eso, es que yo creo que hay personas que nacen para ciertas cosas, ¿no? O esto no es lo mío, es que yo creo que yo sirvo para ciertas cosas y otras no, ¿no? Entonces veamos como qué pasa, cuál es esa otra mentalidad. La otra mentalidad es la mentalidad de crecimiento o growth mindset, que es el término, digamos, en inglés, y es cuando yo creo, pues, que yo puedo desarrollar mi inteligencia. O sea, la inteligencia es modificable, las habilidades son modificables. Yo puedo hacerlo, pero con esfuerzo, con práctica, con determinación. En inglés el concepto es grit, ¿sí? Y bueno, y se usa el término grit porque hay una autora y una investigadora muy importante de la Universidad de Pennsylvania, Pennsylvania que trabaja este tema. Pero entonces, ahora, algo clave es que yo no es que tenga una mentalidad o la otra, o sea, no es que, ay, Marta es mentalidad fija y Edwin es mentalidad de crecimiento. No, Marta y Edwin tienen ambas mentalidades, ¿sí? Las dos, estos pensamientos viven en mi cabeza y ustedes dirán, claro, yo he creído que para algunas cosas puedo desarrollarme y otras no, ¿cierto? Pero la clave es reconocer por qué creo que en otras no y quisiera, o sea, puedo cambiar eso para seguir desarrollándome y no ponerme unas barreras en las cosas que realmente quiero hacer en el fondo, como es aprender inglés. Si llevo 20 años diciéndome yo no sirvo para el inglés, pues claro, es una barrera grandísima que afecta mi motivación, que afecta mi desarrollo, que afecta mi comportamiento, mi personalidad, ¿no? Bueno, entonces, algo muy importante y es que esta teoría o sea, sí, no niega que existan talentos o dones, ¿sí? Carol Dweck, como la que se inventó este concepto, ella dice, efectivamente sí hay personas que nacen con una predisposición genética, o sea, sí hay personas que tienen unas habilidades desde que, o sea, desde chiquiticos o chiquiticas que uno dice, wow, ¿no? Sí, claro. Y cuando hablamos de aprendizaje de lengua, eh, sí existe, por ejemplo, o dice la investigación, que existe una habilidad fonética innata. O sea, que hay personas que nacen y pueden escuchar un idioma e imitarlo perfectamente, ¿sí? Pero la mayoría de nosotros no. O sea, puede que haya algunas personas, buenísimo, felicidades, qué bueno que naciste con esa genética. La mayoría no, la mayoría tenemos que estudiar y trabajar y practicar y como realmente reforzar esos caminos neuronales para aprender. Y está bien, ¿cierto? Pero el mundo nos ha enseñado que que el talento, como que hay gente que nace con el talento. Y particularmente en Estados Unidos hay una cultura, yo les diría, muy de mentalidad fija, como de que el deportista, ¿no? Que hay deportistas que nacen, no muestran el proceso, ¿sí? Entonces nosotros crecemos en un mundo donde vemos cantantes, vemos artistas, vemos deportistas y que nos venden la idea de que no, es que ellos, uy, qué talento nacieron y la verdad es que no. O sea, estudiaron música, estudiaron arte, estudiaron deportes desde una edad muy temprana y practicaron y practicaron y practicaron hasta llegar ahí. Que haya uno que otro caso como que el talento innato, sí, no sé, tal vez Messi, no sé, pero aún así hay una práctica, ¿no? O sea, es como que hay un talento, pero se tiene que reforzar y reforzar. Entonces, para tener en cuenta esto también, como que no está diciendo, no, es que no existen talentos, no, sí, sí existen, pero la mayoría de las personas del mundo no fue talento, fue práctica, fue determinación, fue, ¿no? Constancia para llegar donde están y aprender lo que aprendieron, ¿no? Entonces, como les comentaba, las dos mentalidades coexisten en cada uno de ustedes, pero muy importante identificarlas. Y más que identificar la mentalidad de crecimiento, o sea, chévere, buenísimo, realmente lo que yo necesito es identificar mi mentalidad fija, identificar en qué momento me estoy poniendo el pero, cuando me proponen algo, uy, pero, ahí es donde yo tengo que decir, bueno, ¿qué está pasando?
¿Qué es lo que estoy creyendo? ¿Por qué me estoy poniendo esta traba o por qué estoy poniendo esta barrera para lograr un objetivo que me estoy proponiendo en la vida que para mí es importante, ¿no? Ok, entonces vamos a ver 5 situaciones en las que estas dos mentalidades suelen detonarse o se manifiestan. Y pues nuevamente la reflexión, ¿no? Entonces cada uno de ustedes va pensando, oh, ¿esto cómo aplica a mi vida? ¿Cómo se conecta con mi aprendizaje del inglés, por ejemplo? ¿No? Ok, entonces, son 5 situaciones. La primera es la crítica. Entonces tenemos, si ustedes van a ver el icono de la mentalidad fija, que es como la matica, ¿no? Que está, que como que no puede crecer, que está como está cerrada, pues, ¿no? Y la siguiente va a ser mentalidad de crecimiento, que es cuando vemos la matica que como que libremente puede crecer. Entonces, en la mentalidad fija, la crítica, una persona donde surge la mentalidad fija es que si alguien me dice que yo tengo que mejorar, por ejemplo, ay, mira, Edwin, es que tienes que mejorar el uso del presente simple, porque hay unos verbos que estás confundiendo, etcétera. Y si yo siento que Edwin me está atacando, lo tomo personal, ¿cierto? Ahí está surgiendo mi mentalidad fija. Y es importante reconocer como qué está pasando y por qué siento que el profe me está atacando, por qué me siento amenazada, ¿sí? ¿Por qué evito equivocarme? Porque sí, esta es la tendencia al perfeccionismo, ¿sí? Que yo quiero ser perfecta y lo quiero ser perfecto. Y el problema de esta situación en particular es que cuando yo estoy aprendiendo una lengua, si yo quiero ser perfecta porque me cuesta el error, no me doy la oportunidad de crecer. La única forma de aprender a hablar inglés bien es equivocándose. La única forma en que yo realmente puedo mejorar es si me equivoco y mi profe Edwin me dice, oye, te equivocaste acá, y yo digo, uy, nota mental. Pero si yo trato de ser perfecta o evito, lo que pasa mucho en nuestros estudiantes es que evitan participar, ¿no? Entonces, como yo quiero ser perfecta y quiero hacerlo, uy, no, si yo no siento que lo estoy haciendo perfecto, mejor me callo y no participo. No, pero esa es la mentalidad. O sea, no es como profesores y yo a Edwin diciendo sí. O sea, tienes que equivocarte. Es importante que te equivoques, ¿sí? Porque no vas a aprender si no te equivocas. Pero algo pasa internamente en mi mente y es que surge esa mentalidad fija que me dice es que si te equivocas te van a criticar, si te equivocas eres una pésima estudiante, si te equivocas y ahí es donde yo tengo que parar mi mente y decir, para, si me equivoco, todo bien, o sea, porque yo quiero es aprender, ¿no? Entonces, esa es la crítica en mentalidad fija. En mentalidad de crecimiento, pues es lo contrario. Entonces, ay, gracias por la información, gracias por la retroalimentación, muchísimas gracias por todo lo que me estás diciendo para que yo mejore y lo tomo de verdad con toda la apertura de, uy, menos mal, mi profe me dijo que tengo que mejorar esto, ahora me voy a poner pilas, voy a revisarlo y voy pues para adelante, ¿no? Entonces me va a ayudar y va a crecer. Yo les doy el ejemplo en inglés, pero recuerden que esto es para la vida, ¿no? Entonces ustedes están en paralelo haciendo unas reflexiones como, ¿qué pasa cuando, en mi caso, me critica mi esposo? Estoy con mentalidad fija o mentalidad de crecimiento, ¿no? O sea, entonces es importante reconocer para seguir creciendo como personas, o sea, ¿no? Es el aprendizaje mío como persona para hacerme una mejor versión de mí misma. Bueno, la siguiente es el esfuerzo. En mentalidad fija, cuando surge, yo creo, es que yo tengo la creencia sobre el esfuerzo que, ay, yo no debería esforzarme. Ay, esto está, o sea, si tengo que esforzarme, tal vez es mejor rendirme, ¿sí? Como, uy, es que esto está como difícil, ¿no? Entonces es como esa tendencia a que yo prefiero quedarme en mi zona de confort. ¿Cómo se ve esto con el aprendizaje del inglés? Eh, yo me veo en una situación en que estoy con un grupo de personas y tengo mis amigas que son latinas
y hay unos amigos, me presentaron unos amigos que no son latinos, que hablan inglés, y yo prefiero no esforzarme y que mi amiga, la latina que sí hable inglés, se comunique con el amigo nuevo, la amiga nueva. Ay, porque es que me cuesta, ¿sí? Entonces, ese es un ejemplo. Entonces, ¿cuál es mi zona de confort? Pues hablar español, ¿cierto? Ahora, yo les doy los ejemplos aquí, pero el ejemplo, y les doy, a estos ejemplos les doy con mucho cariño, no es crítica, ¿no? De verdad es con mucho cariño porque la reflexión es importante y porque esto nos pasa, ¿sí? O sea, a mí me ha pasado aprendiendo francés y yo reconozco que, uy, que me cuesta y que me da como pena y sí, pero es cómo sobrellevo eso. Entonces el esfuerzo